Gracias por asistir a este evento. El evento, el seminario es es parte del programa de Cátedras CONACYT que la maestría de Economía auspicia. Este es nuestro cuarto seminario que estamos organizando y en este año vamos a tener 4 mesas que se van a presentar a lo largo de este viernes y el siguiente viernes, ¿no? En este viernes tenemos las 2 mesas, el primero sobre seguridad pública nacional y la mesa sobre migración, pobreza y delincuencia. El siguiente viernes 25 de octubre, vamos a tener la mesa sobre delincuencia y violencia juvenil y la mesa sobre instituciones de justicia, ¿no? Entonces, los invitamos para que pues, nos acompañen en estos 2 días donde vamos a estar discutiendo estos temas que nos afectan. Para empezar, el día de hoy, la mesa número 1, cuestiones de seguridad pública y nacional, tenemos 3 ponentes, el doctor Marcos Moloesnik Gruer, es profesor del Departamento de Estudios Políticos del CUSH, y su ponencia se titula Pasado, Presente y Futuro de la Inteligencia Mexicana. Después tendremos la presentación del doctor Fernando Jiménez Sánchez, él es profesor del programa Cátedras CONACYT del Colegio de Jalisco y su presentación se titula La gestión internacional de la información en seguridad, el caso de la Oficina de la Policía Europea, Europol. Y por último tenemos la presentación de José Sumano Rodríguez, es también profesor del programa de Cátedras CONACYT, él está adscrito al Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Y el tema de su presentación se titula Medición del desempeño de los programas de seguridad ciudadana en México. Sin mayor preámbulos, entonces vamos a dar inicio al seminario, empezando por el doctor Marcos. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Agradezco al doctor Willy Cortés de Cátedras Nacionales de aquí, de este centro universitario, la confianza, y bueno, la verdad es que vamos a presentar un tema típico, él ya anunció el título, y esto es el resultado de una investigación que se me confió, el capítulo 14 de una obra colectiva que está actualmente en prensa, que se va a publicar en Estados Unidos, sobre inteligencia en América Latina y el Caribe, como ustedes pueden ver, ¿no? Y yo quisiera comenzar con diciendo que en realidad sobre temas de inteligencia y contrainteligencia en idioma español prácticamente no hay fuentes, no hay bibliografía, son muy escasas. Yo diría que el 90% de las fuentes de temas de inteligencia, de doctrina, de pensamiento, son en idioma inglés. Acá tenemos una de las pocas publicaciones traducidas y publicadas en español, Raviv Melman, Todo espía un elegido, publicado por la editorial Planeta. Es la historia de los servicios de inteligencia del Estado de Israel, y fíjense que yo quisiera empezar con esto, ¿no? Ellos dicen, la comunidad de inteligencia es un reflejo de la sociedad a la que sirve y de la cual deriva su poder y idiosincrasia. Cada país forja una estructura de inteligencia a su imagen. Entonces, esto yo creo que se puede inclusive aplicar a las instituciones básicas del Estado. Por ejemplo, si hablamos de las instituciones policiales, pues tenemos que reconocer que la policía es un reflejo de la sociedad de la que proviene y a la que sirve, ¿verdad? Entonces, Tello Peón, que fue director del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido por las siglas de CISEN, nos dice muy claramente que la historia de la inteligencia es la historia de los fracasos. Por sus fracasos los conoceréis, porque evidentemente, por ejemplo, cuando ocurrieron los exitosos atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pues lo primero que uno se preguntaría es, bueno, ¿qué pasó con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que es la más extensa, la
desde el punto de vista cuantitativo es la de mayor número de efectivos y qué falló en su sistema de inteligencia. Y en cambio, dice, los éxitos, dice, no sabemos, primero porque no podemos hacerlos públicos, y segundo porque no sabemos si efectivamente lo que nosotros le hicimos llegar al tomador de decisiones sirvió para minimizar o para evitar que ocurriera determinado acontecimiento no deseable. Y bueno, entonces, si bien lo mío es pasado, presente y futuro de la inteligencia mexicana, consideré que es importante tener algunos elementos. Por ejemplo, decimos, la génesis del sistema de inteligencia lo encontramos tanto en Occidente, en el Antiguo Testamento, como en la vertiente oriental, en la obra clásica de Sun Tzu del siglo V a.C., El arte de la guerra. Entonces, fíjense que en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en Números 13, aparece lo que se acepta es la primera operación encubierta en la historia de la humanidad, cuando Dios nuestro Señor, Yahvé, Jehová, le ordena a Moisés que seleccione de cada una de las tribus de Israel un varón, un elegido, que en definitiva sabemos que 12 eran las tribus de Israel y por tanto fueron 12 los espías enviados a las tierras de Canaán, a la tierra prometida, porque en esa época el pueblo hebreo se encontraba sumido en la esclavitud en el antiguo Egipto. Y fíjense que es muy interesante, yo solamente traigo a colación un párrafo o un versículo, porque en realidad las instrucciones son muy precisas. Era la época de las cosechas, entonces dice, traed frutos de la tierra, observad si existen ciudades fortificadas o ciudades abiertas, etcétera, ¿no? Y en lo que se refiere, decíamos, al arte de la guerra, el último capítulo, que es el capítulo 13, curiosamente coincide el número, ¿no? El 13 para nosotros es de mala suerte, pero para la religión judía es de buena suerte, ¿no? Y en el caso del libro de Sun Tzu son 13 capítulos, el último se titula El uso de espías, y ahí tenemos una definición muy clara de qué es la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es la información anticipada. ¿Información anticipada sobre qué? Sobre las disposiciones del enemigo y lo que éste piensa hacer, es decir, sobre las disposiciones e intenciones del enemigo. Bien, entonces, la inteligencia en definitiva es conocimiento orientado o destinado a asistir al gobierno en la toma de decisiones, digamos, para dotar de racionalidad al proceso de toma de decisiones, ¿no? Y la inteligencia, digamos, destinada a la seguridad en cualquiera de sus dimensiones, justamente es para la toma de decisiones en dicha materia. Y bueno, esto es básico, paso esto muy rápidamente también por respeto también al resto de los expositores. En todo caso, si después hay una sesión de preguntas y respuestas, podremos profundizar. Esto se conoce como el ciclo de inteligencia. Incluso si ustedes ingresan a la página del Centro Nacional de Inteligencia, que se creó recientemente en sustitución del CISEN, del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, van a encontrar la doctrina de inteligencia de México, y se presenta esto que es, a partir de una pregunta detonadora, se establece los elementos esenciales de información y el plan de captación o recolección de información. Posteriormente se tiene que comparar, es decir, a partir de información confiable que ya tenemos en nuestras bases de datos, tenemos que separar lo que es paja de lo que es oro, y posteriormente eso es sometido a análisis o apreciación, que es el proceso en virtud del cual la información bruta se convierte en inteligencia. A través de la difusión se le hace llegar al tomador de decisión, que la explota, y de ahí van a surgir seguramente nuevas preguntas, y por eso se conoce como ciclo de inteligencia. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros sobre todo es la inteligencia estratégica, que no tiene nada que ver con la inteligencia táctica u operativa, operacional, es la inteligencia para asistir o dotar de racionalidad el proceso de toma de decisiones a más alto nivel de conducción política, y se basa fundamentalmente en fuentes abiertas de información, es decir, en los medios, en cruzar información de las llamadas fuentes abiertas, ¿no? Busca proporcionar previsibilidad y certeza, y bueno, y es vital para la formulación de planes, programas, estrategias, etcétera, ¿no? Y como decíamos antes, los usuarios o consumidores son los que toman decisión, ¿no?
Hay dos libros de Ezequiel Dror, un profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que están publicados por Fondo de Cultura Económica, que yo creo que para el que le interese las políticas públicas, estos dos libros son básicos, y él dice que la inteligencia sirve por lo menos para que el político cometa menos errores, ¿no? Porque él reconoce o no tome las peores decisiones. Bueno, pero ustedes se tienen que imaginar que tenemos una moneda, de un lado tenemos la inteligencia y del otro lado la contrainteligencia, es decir, es tan importante contar con la información anticipada como negarle información propia al enemigo. Justamente la contrainteligencia son esos candados o medidas de seguridad para evitar que el enemigo tenga acceso a nuestra propia información, y ahí lo ilustramos con el caso de Richard Sorge, que fue el agregado de prensa de la embajada alemana en Japón, en Tokio, durante la Segunda Guerra Mundial, y este hombre, que era un comunista idealista, el día 17 de octubre del año 1941 alcanzó a mandar el último mensaje radial al Kremlin. La pregunta era, recuerden ustedes, su información anticipada sobre las disposiciones e intenciones del enemigo. La pregunta de Stalin era, ¿tiene Japón la intención de abrir un segundo frente? Estamos hablando de que para el 17 de octubre de 1941 la guerra relámpago, la Blitzkrieg alemana de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas del Tercer Reich, se encontraban prácticamente a las puertas de Moscú. Y los alemanes pensaban que Moscú iba a caer como un fruto maduro. Sin embargo, este mensaje cambió el curso de la historia. Lo que informó Sorge al Kremlin fue que Japón no tenía ninguna intención de abrir un segundo frente. Y entonces eso, con esa seguridad, Stalin trasladó ejércitos y divisiones completas del Extremo Oriente y de Siberia hacia el frente moscovita, y en noviembre y diciembre de 1941 se desarrolla la batalla de Moscú, que va a ser la primera derrota terrestre de la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Bien, en lo que se refiere al pasado, ya entrando en tema, digamos que a lo largo de la mayor parte de la historia de nuestro país, de la historia política contemporánea, particularmente desde el gobierno constitucionalista de don Venustiano Carranza, existió y existe una agencia civil de inteligencia que a lo largo de la mayor parte de la historia estuvo al servicio del régimen o del gobierno en turno y no al servicio del Estado. Es decir, en general se trataba de un aparato de carácter represivo, de control de la disidencia por la fuerza, y creo que el símbolo emblemático de esto fue la Dirección Federal de Seguridad, que funcionó de manera ininterrumpida desde el año 1947 hasta 1985. Curiosamente, aquí en Guadalajara fue donde se firmó el acta de defunción de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política del sistema político mexicano, cuando se produce el homicidio del agente especial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, conocida por las siglas de DEA, Quique Camarena. Incluso en el Consulado General de Estados Unidos, aquí en Guadalajara, hay un salón que lleva su nombre, hay un busto de Quique Camarena y viene toda ahí su biografía. Entonces, por presión del gobierno de los Estados Unidos, el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, investigó a la Dirección Federal de Seguridad y tomó conciencia de que la misma estaba totalmente infiltrada y controlada por la delincuencia organizada, particularmente por el narcotráfico. Y tomó una decisión histórica, Miguel de la Madrid Hurtado, que fue firmar el acta de defunción de la Dirección Federal de Seguridad. El que quiera profundizar sobre esto, además de que ya están abiertos el Fondo Gobernación en el Archivo General de la Nación, hay un libro que se titula La Charola, de Sergio Aguayo Quesada, publicado por la editorial Grijalbo, que nosotros hemos presentado aquí en la Universidad de Guadalajara ya hace muchos años, y en otros lugares, donde él reconstruye la historia de los servicios de inteligencia en México, y particularmente, ¿por qué La Charola? Porque hay una dimensión personal, ¿no? El padre de Sergio Aguayo, que como ustedes saben es investigador del Colegio de México, él fue agente de la Dirección Federal de Seguridad, y La Charola era lo que prácticamente era navegar con patente de corso, o sea, el Estado te daba como una patente de corso para que tú pudieras hacer lo que quisieras con esa charola. Por eso ahí también el título de ese libro, ¿no?
Entonces se pone fin a la Dirección Federal de Seguridad que nace al calor de la Guerra Fría en el año 1947 y se crea, hay una especie como de interregno, un periodo de transición en el cual Jorge Carrillo Olea va a crear la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, el DICEN, que va a ser el antecedente de lo que Carlos Salinas de Gortari va a crear a través de una reforma al reglamento de la Secretaría de Gobernación, que va a ser lo que hasta hace poco ha estado funcionando de manera ininterrumpida, que es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Como dato anecdótico, quiero decirles que Jorge Carrillo Olea convocó a todos los integrantes de lo que era una corporación de policía política, la Dirección Federal de Seguridad, y les recogió todas las armas y les recogió todas las charolas se fundieron y eso sirvió para crear o erigir un busto al benemérito de las Américas, Benito Juárez, que hoy se encuentra en el hall central del edificio de lo que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia. Estamos hablando de una agencia de naturaleza civil, es decir, una clara influencia de Sherman Kent. Sherman Kent, digamos, fue un profesor universitario pionero en estudios de inteligencia en las casas de altos estudios. Por eso el centro de formación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA, se denomina Sherman Kent en honor de esto, y Sherman Kent propugna por la desmilitarización y la profesionalización de la inteligencia. Por lo tanto, la creación del CISEN claramente tiene la influencia del pensamiento de Sherman Kent. Se crea entonces el CISEN como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica y operativa, que directamente le va a rendir cuentas al titular, al responsable de la conducción y ejecución de la política interior del Estado mexicano. Y bueno, llegamos al primer gobierno de alternancia con Vicente Fox Quesada y se nombra a una persona de mal recuerdo para los profesionales de la inteligencia en México, Eduardo Medina Mora y Casa, que como ustedes saben también durante el sexenio pasado fue designado como ministro de nuestro máximo órgano jurisdiccional y que actualmente se vio forzado a renunciar por toda una serie de irregularidades y enriquecimiento inexplicable que tendrá que demostrar de dónde ha obtenido eso. Este hombre lo que sí es que encabezó un grupo donde se llevó a cabo una evaluación del CISEN, porque el CISEN, digamos, siempre respondió al gobierno en turno, a los intereses más bien de carácter político partidista, más que velar por la seguridad nacional y vigilar de cerca las amenazas y riesgos a la misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este proceso de evaluación, en el cual, por ejemplo, participó, entre otros, el mismo Sergio Aguayo Quesada, Guadalupe Morfín Otero, quien fuera presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, también formó parte de ese comité de expertos. Y bueno, ahí vienen algunas debilidades, entre ellas la cooperación internacional limitada, que acá la cooperación y el intercambio de información es clave para el éxito de cualquier sistema de inteligencia que se precie de serlo. Sin embargo, entre las fortalezas sí se establece un rigor metodológico, porque finalmente quiero decirles que el CISEN, a diferencia de la Dirección Federal de Seguridad, deja de trabajar a nivel operativo y de lo que se encarga es de análisis o apreciación de información para, sobre todo, dotar de racionalidad el proceso de toma de decisiones del presidente de la República. Entonces, llegamos al presente. Siempre hubo una ambigüedad del término seguridad nacional que sirvió para el control de la disidencia por la fuerza durante poco más de 7 décadas, y en el 2005 finalmente, mal que bien, se sanciona la Ley de Seguridad Nacional. Se hace primero una reforma constitucional donde en el artículo 89, fracción sexta, se obliga al presidente de la República a velar por la seguridad nacional. Por lo tanto, la seguridad nacional es de carácter permanente, es una obligación que tiene el presidente de la República, cualquiera sea el presidente en turno. Y bueno, la ley reglamentaria es la Ley de Seguridad Nacional, que acá hay una confusión, ¿no? Porque parece más una ley de inteligencia nacional que de seguridad nacional, porque incluye el estatuto o ciertos rasgos del estatuto del personal del entonces CISEN, ¿no? Justamente un año después se desarrolla ese estatuto laboral, aunque miren, la verdad es que hasta hace poco, para entrar al CISEN o a la Agencia Civil de Inteligencia, tenía que ser por la recomendación de alguien que ya estuviese adentro, ¿no?
es decir, que también se caracterizó durante muchos años por el nepotismo y las relaciones de grupo, relaciones personales. En 2009 podríamos hablar que durante el gobierno de Calderón, de Felipe Calderón, se crea la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional. Yo tuve la oportunidad de impartir clases ahí a través de un colectivo que se conoce como CACEDE, y la verdad que me sorprendió gratamente porque, por ejemplo, los grupos que yo tuve eran grupos multi e interdisciplinarios. Había, por ejemplo, jóvenes provenientes del área del derecho, había antropólogos, sociólogos, economistas, y yo creo que eso es lo que se necesita, esa masa crítica humana es la que se necesita para el análisis o apreciación de información. Y bueno, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador toma la decisión de hacer desaparecer el CISEN y crear, como les adelantaba, el Centro Nacional de Inteligencia. Pero también hay otro cambio. Mientras el CISEN era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, ahora pasa o queda subsumido en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto ha generado toda una serie de críticas, porque si hay una confusión entre la seguridad nacional y una cosa es la inteligencia para la seguridad nacional y otra cosa es la inteligencia criminal o la inteligencia orientada a la política criminal, a la seguridad pública. Pero además con el agravante de que nombra para su dirección a un general, Audomaro Martínez Zapata, un general retirado, pero acá es curioso porque también ahora cuando se crea la Guardia Nacional, que ustedes saben que es la gran apuesta de la Estrategia Nacional de Seguridad de la actual gestión, se nombra también a un general, pero para cumplir con el requisito que establece la ley y el reglamento de la Guardia Nacional de que tiene que ser un civil, a este general se lo pasa a retiro, como si un general en retiro o un militar en retiro dejara de ser militar. Un militar va a ser militar para siempre, porque además cuando se retiran estos altos mandos, pasan a la primera, lo que se conoce en México como la primera reserva. Un militar nunca deja de ser militar, inclusive ellos tienen el derecho de portar uniforme durante actos oficiales, incluyendo sus condecoraciones. Y bueno, ya para ir cerrando, estamos justo en tiempo, decir que en lo que se refiere al futuro no cabe ninguna duda de que todo Estado-nación, todo Estado soberano que se precie de serlo necesita contar con un sistema de inteligencia nacional, es decir, la articulación de esfuerzos de diferentes segmentos o eslabones, cosa que en México se intentó hacer en el sexenio pasado al crear los centros de fusión de inteligencia que claramente han fracasado. Se debe priorizar lo estratégico sobre lo táctico y operativo, para dotar de racionalidad el proceso de toma de decisiones al más alto nivel de conducción. Y bueno, y la verdad es que lo que se observa es un escenario de incertidumbre, por no decir catastrófico, por el deterioro de las capacidades institucionales, particularmente tanto de las diferentes agencias federales. Pensemos, por ejemplo, en inteligencia financiera, que sería clave para hacer frente al crimen organizado transnacional, y locales, particularmente en materia de seguridad, y la pasividad de los gobiernos locales para generar inteligencia estratégica que abone a la gobernabilidad nacional. Y bueno, con esto cerramos. Decir que, bueno, a partir de los exitosos atentados terroristas del 11 de septiembre, la inteligencia y la contrainteligencia cobran mayor importancia relativa, y la principal lección es no descuidar el HUMINT, que es la plataforma humana de los sistemas de inteligencia. El control siempre va a ser un asunto crítico. En los países desarrollados es el Congreso o el Poder Legislativo el que ejerce un control efectivo sobre las agencias de inteligencia. Y bueno, algo que viene, y con esto ahora sí cerramos, la doctrina anglosajona nos enseña que es conveniente separar y diferenciar lo que ellos denominan foreign intelligence, es decir, inteligencia de fronteras hacia afuera, de internal o domestic intelligence, que es inteligencia interior. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Marco. Vamos a dar paso a la segunda presentación. Las preguntas las dejamos para el final de la tercera, ¿no? Sigue el doctor Fernando Jiménez Sánchez con su ponencia Gestión Internacional de Información en Seguridad, el caso de la Oficina de la Policía Europea.
Ahí se escucha, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y es un gusto y un honor estar en la mesa, maestro. Bueno, la presentación. La presentación yo creo que se junta muy bien con lo que estaba exponiendo el doctor. La base de la inteligencia es la información. Este es un caso que les voy a presentar, ese es uno de los resultados de mi tesis doctoral, que esta es una operación que se hizo en la Unión Europea en contra de una organización o actividades criminales. Y estas son como capacidades únicas en el planeta, y de ahí sale la importancia. Se hizo en 2016, probablemente algunos que les guste el fútbol se acuerden, que desarticularon un esquema de fraude que se estaba cometiendo en las ligas europeas y asiáticas de fútbol. Eran partidos amañados, que costaba 100,000 euros amañar cada partido, con todas las consecuencias que traía. Y lo importante, lo que quiero resaltar, son varias cosas. Una, que participaron 15 países. Y aquí la cuestión es, no sé cuántas veces ustedes han intentado ponerse de acuerdo con 15 personas. Ahora imagínense 15 países. Y esos países tienen instituciones especiales de inteligencia, de seguridad y demás, que ahora veremos, que también se tienen que coordinar. Entonces, se coordinaron para lograr detener a 14 personas y sentenciarlas y investigar a 425 personas. Puede sonar muy poco, pero desarticularon una organización. Ahora bien, ¿cómo lograron esto? Que esa es la gran pregunta y probablemente es el estado en el que algún momento podamos llegar o deberíamos de aspirar. Entonces, aspirar. Bueno, el marco teórico, o lo que estoy utilizando como marco de referencia, es un esquema que planteó Wilson en 2010, en donde explica por qué transferimos información y por qué no. Y entonces presenta este cuadro donde habla sobre el riesgo y el beneficio. Y entonces el riesgo y el beneficio se puede presentar tanto a manera institucional como a manera personal. Y las instituciones pueden trabajar para que haya beneficio tanto personal como institucional y así se vuelva una práctica común entre las personas, los empleados, las personas que trabajan en esa institución. Y a eso se le suman 3 elementos que yo encontré que el Parlamento del Reino Unido propone para el intercambio de información y datos, que es dar confianza, dar seguridad y dar integridad a la información, ¿no? Y ahora vamos a ver más adelante el esquema que cumple y que este esquema completo, digamos, es el que permite o no permite el intercambio de información, que después se puede ver como resultado en operaciones internacionales coordinadas que pudieran desarticular organizaciones criminales transnacionales o globales, ¿no? Entonces, bueno, hay 5 esquemas de seguridad que se suelen utilizar en los países de distintas formas, ustedes algunos supongo que ya los conocen. Todos ellos hoy en día necesitan información. No es como los modelos tradicionales de seguridad, que no se utilizaba información, que se corría detrás de los criminales. Hoy en día todos los esquemas, a nivel local, a nivel estatal, nacional, inclusive internacional. Y esto es importante señalarlo, porque sin información pues no funciona nada y lo pueden ver. Yo creo que un buen ejemplo fresquito es lo de ayer, ¿no? Que sucedió en Culiacán, que seguramente ya todos lo conocen, que hubo una falta de información a los tomadores de decisiones y acabó probablemente en la liberación del hijo de uno de los narcotraficantes más buscados, bueno, que era más buscado del planeta. No es poca cosa porque eso tiene repercusiones internacionales, no nada más a nivel local. Pero bueno, rápidamente, ¿qué es Europol? Que es el estudio de caso. Es la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación y Coordinación Policial en materia policial. Nació en 1976, o el antecedente es 1976, cuando en la Unión Europea, a partir de los atentados, las actividades terroristas, decidieron algunos jefes de policía que necesitaban reunirse y sentarse
para saber qué estaba sucediendo en sus respectivos países y así poder hacer frente a las actividades terroristas. Era un organismo completamente informal, prácticamente secreto, que después fue tomando forma y se convirtió en 1995 ya en una institución o en un órgano institucional, que es la Unidad de Drogas de Europol. Estuvo activo 4 años, pero fue una época en que se institucionalizó la cooperación en la Unión Europea. En 1992, nada más hay que recordar, las fronteras interiores de la Unión Europea, bueno, de los países que hoy comprenden la Unión Europea, desaparecieron, entonces empezó la libre circulación de personas y por lo tanto la libre circulación también de criminales y de unas facilidades que no se ven en otras partes del planeta en cuanto a movilidad de bienes y personas. El mandato que tiene es muy específico y lo tiene desde 1999 cuando comenzó funciones, es intercambio de información y datos, que es la base por lo que se crea para intercambiar información, nada más para eso. Y ya después se empiezan a ampliar conforme a las capacidades y le dieron capacidades de análisis estratégico y de hacer inteligencia. Tiene capacidades operativas y de coordinación y forenses. Estos dos últimos cachos se pueden ver muy claramente en las capacidades que ha desarrollado de información de investigaciones de delitos cibernéticos, que tiene un centro especializado único en el planeta para la persecución de los delitos cibernéticos, de prácticamente todos. Bueno, se abrió uno de Interpol en Shanghái, pero podrían ir a la par. Y la parte operativa, que es lo que vimos que permitió la operación que se vio para desarticular la red de estafas. Se actúan en 44 áreas criminales, todos los tipos de tráficos, prácticamente están todas las actividades criminales que nos podamos imaginar, ahí están, pueden actuar sobre ellas y pueden recopilar información y hacer inteligencia y coordinar a las policías locales para actuar. Y se compone de 28 estados y 10 agencias europeas. Aquí hay que hacer un recuento, 28 estados significa, podría ser más o menos, es un promedio de 3 agencias de seguridad por estado. Entonces son 60 y tantas agencias, 70. Y bueno, las 10 agencias europeas sí son 10. Y luego tenemos unos entes extras que son los estados terceros, que serían los que firman un convenio de colaboración, y el sector privado y organizaciones de sociedad civil, que también cooperan directamente para la prevención y persecución de las actividades delictivas. Con eso más o menos se hace un pastel de 250 organizaciones distintas. Son instituciones que cada una actúa en países, jurisdicciones, que son completamente distintas y que en algún momento pueden converger, algunas, no todas, para perseguir ciertas actividades criminales. Bueno, ¿de dónde viene y cómo funciona esto de intercambiar información? Lo primero es dejar que la información antes se intercambiaba con una premisa o un principio que se llama necesidad de saber. A partir de los atentados del 11 de septiembre, del fracaso de la comunidad de inteligencia para poder prevenirlos, eso viene en el informe que hizo el Congreso de Estados Unidos sobre por qué se llevaron a cabo, donde descubren que la información la tenían, lo que pasa es que nunca juntaron los datos, ¿no? Entonces se creó o se siguió desarrollando el principio de disponibilidad. Entonces este principio de disponibilidad es lo que ha estado rigiendo después del 11 de septiembre prácticamente todas las comunicaciones y las formas de intercambiar información en distintos países, o por lo menos en Estados Unidos y en la Unión Europea. Aquí en México no lo tenemos, es otra historia, pero bueno. Y parte de 2 premisas. La información de las agencias de seguridad de los Estados miembros debe ser intercambiada lo más rápido posible bajo adecuadas medidas de seguridad. Esto puede sonar obvio, pero cambiarlo entre países es muy complejo y ahora vamos a ver por qué. Y lo decía, para realizar el intercambio se debe utilizar medios técnicos que faciliten el acceso para las investigaciones de los sistemas de información de otro estado. Esto significa, ya en lo operativo, que exista una interoperabilidad entre los sistemas que tengan las naciones para poderse comunicar entre ellas. Y esto lo vuelvo a llevar, el presidente municipal de Zapopan tampoco es que se comunique mucho con el de Guadalajara. Entonces ya se podrán imaginar cuando uno tiene una cultura distinta, un idioma distinta y un horario distinto.
Entonces, son de esos factores. Luego, dieron 3 opciones para poder tener acceso a la información, que es el indirecto de la información bajo solicitud. Uno pide cierto tipo de datos y regresan en algún momento. Luego, el acceso directo a las bases de datos de otros Estados miembros, que eso sería yo poder revisar otros sistemas de información, y el acceso indirecto a información de otros estados a través de un índice central con la modalidad de hit to hit. Esto significa, yo pregunto y ellos me dicen si tenemos algo. No tenemos exactamente lo que quieres, o sea, no sabemos qué, pero hay algo sobre esa persona o sobre esa organización. El sistema se compone también de ciertas condiciones, ¿no? Las solicitudes de información solamente se pueden realizar la transferencia cuando los marcos legales nacionales de las agencias lo contemplen y permitan. Esto es muy importante porque al final toda la información que se puede utilizar en los sistemas de seguridad policiales, la finalidad que tiene es que se pueda judicializar. Y si en un estado no se puede utilizar como evidencia, no es útil. No es útil. No sirve de nada que lo hayan producido, que haya llegado, pues si al final no se puede judicializar, es información que no se utiliza. Y por otro lado, la persona que produce la información o la institución, en el momento en que se utiliza en otro lugar, ya pierde ese valor estratégico de secrecía, porque ya se hace público que se tiene esa información. Entonces, pueden perder las dos partes si no se cumple el objetivo de judicializarlo, y eso hay que tenerlo mucho en mente. Bueno, luego, la integridad de la información, datos y fuentes, tenía que ser garantizada en las diversas etapas del intercambio para mantener la confidencialidad. El esquema de intercambio de información es el siguiente. Se crearon unidades nacionales de intercambio de información en cada uno de los 28 países. Entonces, lo que hace esa unidad es tener acceso a la información a nivel nacional que producen las policías locales, estatales o federales, en su caso, los sistemas de inteligencia y los sistemas de protección de fronteras. Entonces, con esos 3 se juntan en una unidad de intercambio de información en cada uno de los países que manda la información a Europol. En Europol se revisa que cumpla con la legalidad de los 2 países, ¿no? Que no se esté violando ninguna norma, también las normas de control de información de la Unión Europea, las normativas europeas, y después llega a la persona o a la institución que la solicitó. Y puede haber más solicitudes o se pueden crear después grupos de coordinación y ya operan de forma conjunta. Pero el chiste es de que aquí la parte de la legalidad es muy importante porque una información que no se obtuvo de una forma legal, pues no puede ser judicializada y volvemos a la misma historia, ¿no? Luego, el tercero, implantar estándares comunes técnicos y de acceso a las agencias nacionales de seguridad bajo supervisión para proteger los datos y controlar el apropiado uso de la información, eso no creo que haya muchas dudas. El derecho ciudadano a solicitar la corrección de esa información. Nuestra información la tienen los gobiernos y si es errónea nos puede llevar a que seamos detenidos en un caso extremo. Entonces tenemos que tener el derecho al borrado y hacerlo accesible el borrado aparte, ¿no? Entonces, bueno, 4 tipos de información se intercambian, que son los estratégicos, que ya decía, como decía el doctor, es la información que se utiliza para la toma de decisiones, la operativa, que es lo que están haciendo las instituciones de seguridad en el campo, que se están haciendo detenciones, operaciones específicas en contra de ciertas organizaciones o actividades criminales, la técnica, que sería qué tienen las instituciones de seguridad, que han desarrollado, sus buenas prácticas, sus capacidades, y los datos personales, ¿no? ¿Quién es esa persona? Esa huella digital, con quién se relaciona, ese iris, con quién se relaciona y si existe algún tipo de asunto. ¿Cómo voy? Bueno, estos son los tipos de datos que se intercambian, son personales, son todo lo que define nuestra persona, o sea, los datos biométricos, nuestros datos, la descripción física, las formas de identificación, ¿no? Si tenemos IFE, si tenemos licencia de conducir, si tenemos cualquier tipo de documento que pudiera ser,
las ocupaciones y habilidades que hemos tenido o hemos adquirido a través del tiempo, situación económica y financiera, de nuestro comportamiento, con quién nos juntamos y qué hacemos, contactos y socios, con quién se nos ha visto, comportamientos criminales que pudiéramos haber tenido en algún lugar, y lugares en donde se encuentra información sobre la persona, a los archivos a los que uno puede después llegar. Y luego hay otra parte que se complementa, que es la identificación de las víctimas y de los delitos, los testigos que aportan a cada uno de esos delitos y las identidades también de los denunciantes. Toda la primera parte de información, la de allá arriba, toda esa puede ser cuando eres presunto. Todo eso puede moverse en la Unión Europea libremente y hasta el año pasado aceptaron que la información de los extranjeros se incluya en esta lista. Entonces, todas las personas, se puede solicitar información sobre las personas extranjeras y se hacen dosieres especiales. Entonces, bueno, lo que les decía, se comparte entre cuerpos de policía, los cuerpos militares de seguridad, que son las gendarmerías, las guardias civiles, son los servicios de protección de fronteras y hacendarias, los servicios de inteligencia, y entre estos entre los Estados miembros, que son los 28 de la Unión Europea, y las agencias europeas de seguridad, los Estados terceros, organizaciones internacionales como Interpol o la Agencia de Drogas de Naciones Unidas, y el sector privado cada vez más. Y aquí hay una pequeña reflexión. Conforme los delitos están migrando hacia el ciberespacio, la información para su persecución está en manos de privados, no está en manos públicas. Y entonces cada vez vamos a necesitar más a los entes privados para poder perseguir los delitos o prevenirlos en su caso. Bueno, me voy rápido. Tienen un sistema de evaluación y manejo, este es igual que el que maneja Naciones Unidas, es común, en donde, caray, eso no está aquí. Bueno, la información que se puede cambiar son los 4 que están en verde, que es la información donde se tiene certeza de ella, pensando que A1 es la información que conocen quién la produjo, ¿sí? y se tiene corroborada, mientras que la X4, que sería la última, se cree, o sea, se tiene una información que se cree que dijo una persona a través de otra. Entonces, esa sería como la línea conductual. No toda la información debe de ser utilizada para cuestiones policiales, nada más la que tenemos certeza sobre ello, la demás se puede archivar y luego puede servir para corroboración, ¿no? Tienen códigos internos para su uso, ¿no? Información que se puede utilizar como evidencia y información que no puede ser diseminada por la seriedad que tiene, y otro tipo de restricciones que cada país puede irle poniendo, pero el chiste es de que siempre tiene que estar en esas tres áreas, ¿no? Después, los países tienen que desarrollar o han desarrollado un sistema homologado de confidencialidad de la información, donde quede claro qué significa para todos, y se utilizan los mismos niveles de formas distintas. Aquí está España, Reino Unido y Europol, y cada uno tiene una forma distinta, creo, nada más en confidenciales donde saltan y tienen el mismo. Y luego tienen un sistema de identificación y consulta, que esto no en todos los lugares se tiene, que es quién, cuándo y cómo, básicamente, consultó cualquier dato. No tiene que ser dosieres completos, el dato de cómo se llama la persona, quién fue la persona que estuvo sentada aquí, Fernando Jiménez, bueno, eso es una consulta y eso debe quedar registrado para que no se haga un mal uso de la información. Todo esto ha servido o permite o sienta las bases para crear inteligencia, y todos estos sistemas, cuando se ponen en marcha, permiten hacer operaciones conjuntas entre diversos actores. Entonces, es un estado donde podemos llegar, o sea, existe, cuando hablamos y decimos, bueno, es que es muy complicado hacer ciertas cosas, bueno, hay caminos ya andados, no hay que inventar el hilo negro, hay mucha experiencia a nivel internacional, y para el ejemplo de México, pues es muy importante retomarlo, porque estas son las cosas. Si las instituciones de seguridad no van por estos caminos que ya están probados y funcionan, pues entonces nos podemos preguntar qué están haciendo y podemos imaginarnos que los resultados no van a ser los adecuados o los que tenemos esperados. Y pues creo que estoy justito, ¿sí, no?
Pues muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Ahora vamos a dar paso a la presentación de José Sumano, del Colegio de la Frontera Norte. ¿Sí? Adelante, José. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a Willy y a todo el equipo organizador de la conferencia. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir mesa con ustedes. Yo empezaré con dos anécdotas para tratar de hacer el vínculo entre lo que mis colegas han venido platicando respecto a temas que tienen que ver con la inteligencia para la seguridad nacional o en su efecto inteligencia para temas de seguridad pública, particularmente temas vinculados a crimen organizado, y lo que sería mi plática que tiene que ver más con cómo medir el desempeño de las políticas, de los programas y de las estrategias de seguridad. Es decir, cómo saber si están funcionando, si no están funcionando, qué podemos aprender de lo que se está implementando y en ese sentido, cómo mejorar el desempeño de nuestras políticas y programas de seguridad, que por supuesto incluye también los temas de inteligencia, ¿no? Y aquí miré a una frase que se le atribuye a Bob Ben, pero digamos es una frase conocida en temas de administración, que es, pues no se puede mejorar lo que no se puede medir, ¿no? Los temas de inteligencia no podemos mejorar el desempeño de nuestras instituciones de inteligencia, sino podemos medir precisamente su desempeño. Y lo mismo sucede no solo con los temas de inteligencia, sino también con los temas de operación policial, con los temas de prevención social de la violencia, entiéndase todos estos programas sociales, por ejemplo, ahora toda la nueva estrategia a través de transferencias de efectivo para tratar de reducir la violencia y demás, ¿no? ¿Cuáles son las teorías del cambio que están detrás de estas políticas? ¿Funcionan, no funcionan y cómo se pueden mejorar? Y en este sentido me parece que es importante, bueno, recalcar primero esta frase de no se puede mejorar lo que no se mide, pero también el asunto de que la medición del desempeño no es un fin en sí mismo. Medir el desempeño por sí solo nos dice muy poco hasta que no hay personas que interpreten los resultados de la evaluación y con base en esa interpretación de los resultados de la evaluación se genera aprendizaje que permita mejorar lo que estamos haciendo. Bien, entonces empezaré con este ejemplo, no es mío, es un ejemplo que me tocó escucharle al finado Mark Kleiman, autor de un libro que si les interesan los temas de seguridad, es uno de los autores fundamentales y sin duda para mí probablemente uno de los académicos más relevantes en temas de seguridad de los últimos años. El libro se llama When Brute Force Fails, How to Have Less Crime and Less Punishment. Y este ejemplo tiene que ver, y aplica incluso para el tema de Culiacán, con el famoso experimento de los bombones, ¿no? Generalmente, y resulta que muchas veces los psicólogos son los que tienen la oportunidad de hacer los experimentos más interesantes y más divertidos, ¿no? Pero bueno, en este caso ponen en una sala a un grupo de niños y bueno, a todos les dan un bombón, ¿no? Dice el profesor, todos tienen su bombón, voy a salir de la sala, en 5 minutos regreso y aquellos que no se hayan comido el bombón van a recibir un segundo bombón, ¿no? Sale de la sala, regresa en 5 minutos y por supuesto hubo algunos niños que se comieron el bombón y otros que no se comieron el bombón. Y el estudio ha sido en cierta manera utilizado para predecir un poco el comportamiento, identificar conductas que pudieran eventualmente desarrollarse en ser conductas antisociales, tratar de evaluar la propensidad de temas como la paciencia, la tolerancia, etcétera, que pudieran después generar problemas o conductas sociales que pudieran devenir en problemas de seguridad pública. Y lo hace de manera bastante eficiente el experimento.
Pero la parte más interesante es la segunda parte del experimento, que está relacionado un poco al tema de lo de Culiacán y luego pasar al tema de la inteligencia y de la medición del desempeño. Y es que hay una segunda parte de este experimento de los bombones. Y es que dicen, bueno, vamos a agregarle una primera etapa al experimento. Primero, vamos a darles a todos los niños una hoja en blanco, 5 crayolas y todos van a hacer un dibujo, ¿no? Y el que haga el mejor dibujo gana el concurso. Empiezan, y justo antes de que empiece el concurso, el profesor dice, o quien está conduciendo el experimento, dice, pausa, ¿saben qué? Pues 5 crayolas es muy poco. Denme chance, si ¿quién quiere más crayolas? Pues para poder dibujar. Y todos los niños dicen, no, pues todo el mundo quiere más crayolas. ¿Por qué? Porque consideran que si tienen más crayolas, tienen más probabilidades de ganar el concurso, ¿no? Entonces, sale quien conduce el experimento, el profesor, regresa unos minutos después y les dicen, ¿saben qué? Ya no hay más crayolas. Fui a la bodega y nos dijeron en la bodega que ya no hay más crayolas. Entonces, pues vamos a tener que hacer el concurso con las 5 crayolas que hacen el concurso del dibujo. Termina, y después del concurso del dibujo, hacen el experimento de los bombones. ¿Y qué termina pasando cuando haces la parte del dibujo antes de los bombones? Es que ahora, en la parte de los bombones, ni un solo niño no se come el bombón, todos se comieron el bombón. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña esto? Pues primero nos enseña un poco parte del presentismo del comportamiento humano, ¿no? Los seres humanos tendemos a ser bastante presentistas, ¿no? Y el tema de la incertidumbre. Cuando hay demasiada incertidumbre, pues los seres humanos tendemos a comportar de una manera muy clara. Si no sé qué va a pasar mañana, pues me como el postre primero hoy, ¿no? En ese sentido, algunas de las lecciones es que importa mucho la celeridad y la certidumbre en este tipo de contextos de violencia e inseguridad. Sobre todo cuando muchas de la violencia y la inseguridad se genera en estos barrios o en estas colonias donde hay una gran cantidad de incertidumbre. Son personas que vienen de contextos de mucha incertidumbre, entonces la poca certidumbre que pueda dar las instituciones, los marcos legales, etcétera, es muy importante. Y otra de las segundas lecciones que en su momento trajo Mark Lehman de todo esto es la certidumbre y la celeridad del castigo son fundamentales para reducir la violencia y la delincuencia, pero la severidad es prácticamente irrelevante. Inclusive puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque al tratar de implementar castigos más severos, afectas la celeridad y la certidumbre del castigo. ¿Por qué? Porque empiezas a involucrar abogados, empiezas a involucrar otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, celeridad y certidumbre como ejes fundamentales para poder reducir la violencia y la severidad como algo no tan importante e incluso que pudiera llegar a ser contraproducente en todos estos temas de seguridad y violencia y como algo que pudiera ayudarnos a tratar de entender o hacer sentido de lo de Culiacán. La segunda anécdota ya tiene que ver más con el vínculo con medición del desempeño y que tiene que ver cómo pasamos en los gobiernos, incluyendo en esta parte también de inteligencia, pero en todo lo relacionado a seguridad, de este énfasis en la eficiencia a pasar de la eficiencia a la inteligencia en nuestra operación. Inteligencia entendiendo a instituciones y tomadores de decisiones que dialogan, que deliberan, que buscan información y que tratan de tomar respuestas de la manera más eficaz. En este caso, el ejemplo tiene que ver con papás que van a recoger a niños de la escuela. Si hacemos la comparación, pongamos un papá que va a recoger al niño de la escuela, por supuesto está súper simplificado, una disculpa por la simplificación, pero va el papá a recoger al niño de la escuela y el papá en cierta manera es bastante eficiente a la hora de recoger al niño de la escuela. Llega, se baja, busca al niño, saluda a muy poca gente, él está concentrado en lo que tiene que hacer, que en este caso es recoger al niño de la escuela, lo recoge, se suben y se van, a lo que le tomará 5 minutos al papá recoger al niño de la escuela. En este sentido, pues pareciera que el papá es bastante eficiente. ¿Por qué? Porque cumple la tarea de recoger al niño de la escuela y lo cumple en un tiempo corto, ¿no? 5 minutos. Va la mamá a recoger al niño de la escuela y la mamá pues llega, saluda a otras mamás, platica con otras mamás,
saluda a los maestros, platica con los maestros, ve pues, los amiguitos del niño, saluda, etcétera. Entonces genera una cierta pues diálogos y demás, ¿no? Y entonces la mamá se tarda 40 minutos a recoger al niño de la escuela en todo este proceso, ¿no? Porque pues que platicó con otros papás, platicó con los maestros, saludó a los amigos del niño, etcétera. Si nos vamos por un criterio exclusivamente de eficiencia, pareciera que la mamá es mucho menos eficiente que el papá. ¿Por qué? Porque la misma tarea, recoger al niño de la escuela, pues el papá se tardó 5 minutos y la mamá se tardó 40 minutos, ¿no? Criterio meramente de eficiencia. ¿Qué sucede? Que al día siguiente los niños tenían que ir con ropa deportiva. Y pues el niño al que recogió la mamá llegó con ropa deportiva y el niño al que recogió el papá llegó con uniforme formal. ¿Por qué? Porque pues la mamá a la hora de pues, platicar con los maestros, platicar con los otros alumnos, platicar, etcétera, pues se enteró que al día siguiente tenían que ir con uniforme deportivo y el papá en estar concentrado con la tarea de ir a recoger al niño de la escuela no se enteró que al día siguiente tenían que ir con ropa deportiva. Entonces, esta deliberación, este intercambio de información ayuda a que nuestras decisiones sean más inteligentes, porque aquí, a final de cuentas, ¿cuál proceso es más inteligente y cuál proceso es más eficaz? ¿El del papá o el de la mamá? Por supuesto, la eficiencia, si nos damos un tema nada más de tiempo, pues es el, es el del papá. Pero a la hora de los resultados finales, pues el proceso más inteligente y más eficaz, sin duda alguna, es el de la mamá, ¿no? Que si pareciera que pierde el tiempo, pero en realidad está recopilando información que le sirve para tomar decisiones. Entonces, es un poco esto que tiene que ver también con la inteligencia, pero cómo pasamos en todo lo que hacemos en materia de seguridad, de este énfasis en la eficiencia a la inteligencia. A veces estamos muy preocupados por medir cosas como los tiempos de respuesta en los temas de policía, pero realmente los temas de estar midiendo nada más tiempos de respuesta nos ayudan a que los resultados sean los que esperamos. Efectivamente, si yo mido tiempos de respuesta, eso va a mejorar o va a reducir los niveles de violencia y de delincuencia. Y aquí empieza la parte de medición del desempeño. Que medir el desempeño es mucho más complejo que crear mecanismos que premian y castiguen simplemente conforme a valores o a indicadores predeterminados, ¿no? Es decir, tenemos que lograr que las instituciones mejoren efectivamente el desempeño conforme al propósito o el valor público que se quiere crear y no simplemente conforme al indicador que tú le estás dando. Es decir, pues yo te mido con base en los tiempos de respuesta, pues me vas a mejorar el tiempo de respuesta. Ahora, eso se traduce en mejor seguridad. Te mido conforme a la cantidad de arrestos, pues me vas a dar más arrestos. Eso se traduce en mejora en la seguridad, pues evidentemente no es tan sencillo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de problemas complejos, no complicados. El tema de la eficiencia y mucha de esta teoría de la gestión que viene sobre todo mucha también de lo que se hace en el sector privado, está diseñada para problemas complicados, pero no para problemas complejos. Un problema complicado pues puede ser a lo mejor un sistema como el sistema interno de un reloj, pues eso es complicado, ¿no? Uno lo va desagregando, va agarrando las partes, lo va desarmando y va entendiendo cómo funciona el reloj y en ese sentido puede arreglarlo. Tratar de entender cómo se comporta un gato y por qué se comporta como se comporta un gato, pues eso es mucho más difícil, eso ya es complejo, ¿no? O sea, si yo agarro un gato y pues veo sus partes, no puedo entender por qué el gato se comporta como se comporta, porque esto ya tiene que ver con interacciones, con el entorno y demás. Entonces, todo esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de intentar medir el desempeño de las instituciones de seguridad y cómo crear valor público al hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de poner en ese, porque hablamos de valor público, porque lo que se quiere es poner en el centro las teorías del cambio de los programas. Es decir, ¿qué es lo que se quiere lograr con el programa que se está implementando? ¿Cuál es la teoría del cambio? ¿No? Es decir, yo quiero
Voy a poner el ejemplo de, en su momento, progreso, oportunidades o como se le llame, ¿no? Yo quiero reducir la pobreza y en teoría, la teoría del cambio es que si yo hago transferencias condicionadas de efectivo a los papás, a cambio de que lleven a los niños, o sea, de que los niños estén en la escuela y los lleven a chequeos médicos, los niños van a estar más sanos, los niños van a mantenerse en la escuela y que niños más sanos y con mejor educación van a mejorar sus capacidades y que si mejoran sus capacidades, efectivamente, eventualmente esto, cuando lleguen al entorno laboral, se va a traducir en salir del ciclo de la pobreza. Esto no necesariamente se da así, porque depende de muchas otras cosas. Y una cosa es medir productos o outcomes de un programa y otra cosa es el impacto que depende de todo un entorno y de todo un contexto. ¿Cómo hemos tratado de medir el desempeño de nuestras instituciones y de nuestros programas de seguridad hasta ahora? Primero fueron herramientas que venían de la economía, que fueron los famosos estudios costo-beneficio, ¿no? Y esto salió de las crisis financieras de los años 80, de los gobiernos y demás, donde el énfasis se puso en necesitamos saber costo-beneficio de lo que estamos haciendo en todos los programas, incluyendo lo de seguridad. Entonces, los economistas dicen, bueno, vamos a tratar de hacer estos estudios costo-beneficio. ¿Cómo es un estudio costo-beneficio? Pues es simplemente comparar los beneficios percibidos contra los costos. ¿Cómo generalmente se hace? Pues se va calculando individualmente. A ver, pues a ti, por ejemplo, el patrullaje policial que se está haciendo en tu colonia, qué beneficios te está generando y qué costos está teniendo para ti, y luego para ti, y luego para ti, y simplemente una suma, ¿no? Sumar los beneficios que cada uno individualmente expresa, se le quitan los costos y en ese sentido, si los beneficios son mayores a los costos, pues el programa debe implementarse y si no, no debe implementarse. Esto tiene muchos problemas. De entrada, el teorema de la imposibilidad de Arrow sobre pues lo complicado de tratar de agregar preferencias individuales, ¿no? Primero saber efectivamente qué beneficio percibes tú y qué costos percibes tú, sobre todo de muchas cosas como la seguridad, que no es tan claro cuánto estarías dispuesto tú a pagar y cuánto es el beneficio que recibes. No es tan fácil sacar una medición real de esto y luego agregarla de varias personas, esto es muy complejo. Y de ahí, de estos estudios costo-beneficio que se empezaban a hacer, y entendiendo todas estas limitaciones, tratar de agregar preferencias individuales, de lo difícil que es conocer realmente los costos y beneficios para una persona, sobre todo de temas como los de seguridad, pues de la estadística se empezaron a implementar evaluaciones de impacto, ¿no? Lo que está muy de moda, que es esto de las evaluaciones de impacto. Y la evaluación de impacto lo que hace es, o el desafío principal que hace a los estudios costo-beneficio es que cambia quién es el árbitro del valor público creado. En los estudios costo-beneficio, pues quien el valor se veía individualmente, ¿no? Cómo era percibido. Acá no. Acá en las evaluaciones de impacto, el árbitro de valor es el tomador de decisión, es el diseñador del programa, que dice, mira, yo estoy diseñando este programa y la finalidad de este programa es esto. Y entonces mi evaluación de impacto es tratar de ver si efectivamente el propósito para el cual fue el diseñado del programa se cumplió o no se cumplió, ¿no? Es decir, el árbitro del valor público es el tomador de decisiones y la evaluación de impacto lo que trata de hacer es demostrar si efectivamente el programa está cumpliendo con su propósito o no. Y para esto generalmente tratan de generar pues relaciones de causalidad plausibles, sobre todo a través de regresiones, ¿no? Sin embargo, pues también la evaluación de impacto tiene retos importantes. Uno, por supuesto, es que es muy costosa. La segunda es que toma tiempo, costos y tiempo que muchas veces no van en línea con los tiempos del sector público, que tiene que tomar decisiones muchas veces rápido y muchas veces no tiene la información de estas evaluaciones de impacto a tiempo. Y lo otro también es que está muy concentrado en la parte final del proceso de producción. Es decir, se enfoca exclusivamente nada más en demostrar logros pasados. O es una concentración excesiva en demostrar logros pasados. Y se olvida completamente de toda la otra parte del proceso de producción. Los insumos, la implementación,
los procesos, que también son importantes y también nos ayudan a aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque la evaluación de impacto nos dice si efectivamente se cumplió el propósito o no, pero muchas veces no nos dice por qué. Y en ese por qué es donde está el aprendizaje. Es decir, a ver, se cumplió, sí, pero ¿por qué? Y a la hora de entender el por qué es donde aprendemos y podemos mejorar el desempeño de nuestros programas de seguridad ciudadana. Y en este sentido también es importante recalcar que muchas de estas, ambas herramientas parten también del enfoque utilitario, ¿no? Del enfoque utilitario, esto que viene de Bentham, que viene desde esta corriente más cuantitativa, pero se olvida también de que los individuos no solo tienen intereses, sino que también tienen derechos. Y es importante también, y es parte de los debates que hay ahorita en medición del desempeño, incorporar la parte deontológica a la medición del desempeño de los programas de seguridad. Es decir, por supuesto que nos importa si las policías están logrando reducir los índices de violencia y delincuencia a un costo aceptable, claro que nos importa eso, pero también nos importa si al hacer todo esto, el policía trata con respeto y cordialidad y genera confianza también con el ciudadano, que es la parte más deontológica, ¿no? O sea, ambas partes son importantes y esta segunda parte que tiene que ver con los derechos, con una concepción de la justicia, se pierde también en estas mediciones que vienen más de la corriente, más de la corriente utilitaria de medición del desempeño de los programas de seguridad. En este sentido, ¿hacia dónde queremos ir en la medición del desempeño para ir concluyendo? Pues evidentemente se tiene que encontrar primero un balance de los aspectos utilitarios con los aspectos deontológicos. Sí, claro, hay que ver si efectivamente se están cumpliendo los objetivos, las metas, si se está creando valor público, si efectivamente los beneficios son mayores que los costos. Todo esto es importante, pero también importa las concepciones de justicia, también nos importa si al hacerlo efectivamente se están respetando los derechos humanos, todo este tipo de cuestiones. Entonces ese balance es importante. Y el segundo es encontrar un mejor balance entre la parte anterior del proceso de producción, es decir, los insumos, los procesos, la parte de implementación, todos estos problemas principales a gente que se pueden dar durante el proceso de estas políticas, y la parte final que tiene que ver con los resultados o los productos y cómo esos productos o resultados se transforman ya en un impacto, ¿no? Que es la parte en la que ahorita nos hemos concentrado, este énfasis excesivo en demostrar logros pasados, que bueno, cómo logramos que estos, o sea, también incorporar todo el resto de procesos de producción de manera que nuestras mediciones del desempeño no solo demuestren logros pasados, sino también nos permitan aprender para mejorar, porque a final de cuentas el único propósito real de la medición del desempeño es mejorar, y solo podemos mejorar si aprendemos, si no, la evaluación de impacto, que no debe de ser confundida con la medición del desempeño en un tema más integral, pues pierde su propósito, ¿no? Entonces, no sé cómo ando de tiempo, pero creo que ya ando por los límites y yo ahí la dejaría. Muchas gracias. Gracias, José. Vamos a dar apertura a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Sí? Mi pregunta es para el primer expositor. ¿Cuál es la posibilidad de que el Centro de Inteligencia Nacional siga los pasos anteriores que existen, porque es una agencia de investigación política principalmente? Y la segunda pregunta sería, ¿qué tan expuesto está México ante las actividades internacionales de inteligencia y qué se está haciendo al respecto? Tal vez serían buenas varias preguntas, ¿no? De una vez. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Para el doctor tercer expositor, en su opinión, ¿cuál sería la mejor forma de medir el desempeño
ya el tema de un indicador, a lo mejor el tiempo de respuesta, utilizando el ejemplo que mencionaba de seguridad pública, sino realmente ya el valor que tiene la seguridad como protección ante los ciudadanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Mencionaba que las instituciones están teniendo un deterioro en cuestión de inteligencia. Entonces mi pregunta sería si los colegios, como colegios de ingenieros, de médicos, de abogados, juegan algún papel en esta inteligencia para apoyarlas y que así tengan más información para la toma de decisiones en diferentes ámbitos. Ok, gracias. ¿Sí? Preguntas para los tres ponentes. Sería, ¿cómo incentivar a las instituciones de seguridad pública que utilicen esta palabra que es clave en esta mesa de inteligencia para reducir lo que viene siendo pues, la seguridad? O sea, porque es un costo, porque requiere un tiempo, como comentó el doctor, pero ¿qué más que o sea, ¿cómo es el mecanismo que se requiere para utilizar la inteligencia? ¿Seguimos o ahí le paramos y damos una segunda ronda? Una más podría ser. ¿Una? ¿Sí? Entonces, sí. La pregunta es dirigida para el doctor Sumar. Ante la falta de información en el tema de seguridad exterior, ¿cómo podemos mejorar los indicadores a nivel gobierno local ante la alta cifra negra que hay también de todos sus delitos que no se denuncian? Ok, vamos a pararle ahí. Si hay más preguntas, pues haríamos una segunda ronda. Marcos. Sí, bien, rápidamente. Creo que hay inercias innegables. Creo que cambiar el nombre Centro Nacional de Inteligencia al CISEN en el corto plazo, yo creo que no va a haber mayores cambios. Estamos hablando de 3.600 funcionarios públicos, son los mismos. La mayoría de los subdirectores o los mandos medios no se han cambiado, así que pienso que en el corto plazo no va a haber mayor diferencia, a no ser que desde la conducción se establezca un giro de amenazas, de identificación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional a temas de seguridad ciudadana. Con respecto a México, creo que tenemos desafíos internos. El principal desafío actualmente es la violencia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hoy la tasa de homicidios intencionales que presenta nuestro país nos hemos ganado la denominación de violencia endémica, y eso está atentando contra el más sagrado de los derechos humanos, que es el derecho a la vida. Ahora, a veces es difícil separar el frente interno del frente externo, porque también lo que es cierto es que México es un país muy vulnerable al accionar del crimen transnacional organizado que no respeta fronteras ni soberanía nacionales, y acá es muy importante la inteligencia y el intercambio de información, es decir, la cooperación internacional, que es incipiente, y la verdad también hay que decirlo, los golpes que se le ha dado al narcotráfico en los últimos años no han sido tanto por los esfuerzos de inteligencia propios, sino por la cooperación sobre todo de Estados Unidos, ¿no? En lo que se refiere a los actores privados que decía ahí el compañero, me parece que es muy interesante, porque a mí me llamó la atención un seminario que se impartió en el Colegio de Jalisco hace poco tiempo, cuando nos compartieron la experiencia de Cataluña. Ustedes saben, es una comunidad autónoma, una de las 17 comunidades autónomas de España. Ellos tienen una policía que son los Mossos de Escuadra, es decir, una policía, vamos a decir, estatal, llevándolo. Y ellos decían que no les cabe ninguna duda de que frente a la importancia que ha cobrado la seguridad privada, ellos han establecido alianzas estratégicas, particularmente con la seguridad privada, pero bueno, con los actores privados, y esto es lo que en inteligencia se conoce como la cultura de inteligencia y el necesario asociacionismo con actores privados
que provienen de diferentes áreas. Ok, bueno, pero responder un poco las que me tocaron a mí. La pregunta que hizo el compañero respecto a un indicador o cómo medir el desempeño de las instituciones de seguridad en general, por supuesto que no hay un indicador que funcione para todo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada aspecto de la medición del desempeño y cada contexto requiere generar mediciones diferentes. Sin embargo, me parece que un esfuerzo interesante es la idea reciente de tratar de crear mediciones enfocadas a la reducción del daño social del delito y la violencia. Es decir, qué tanto nuestros esfuerzos en materia de seguridad, no tanto que impactan en cuanto al número de delitos en sí, o a los números de violencia en sí, sino al daño social, entendiendo ese daño social como la afectación que genera en una comunidad generado por ese delito y la violencia. Entonces, ¿qué tanto nuestras estrategias de seguridad efectivamente logran reducir ese daño social asociado a el delito y la violencia? Creo que esa es una idea interesante de por dónde podemos tratar de generar unas mediciones más integrales en materia de seguridad. Sin embargo, como mencioné, no hay una bala mágica en tema de el indicador, depende de muchas cosas, es decir, cuando uno está tratando de controlar en la medición del desempeño requiere cierto tipo de indicadores, es decir, bueno, la gente está haciendo efectivamente lo que se supone que debería estar haciendo. Cuando se está tratando de evaluar el impacto son otro tipo de indicadores. Cuando se está tratando de presupuestar requieres otro tipo de indicadores, es decir, es más complejo que una bala mágica, pero respecto hacia dónde pudiera ir o hacia dónde tendríamos que ir pensando de manera un poco más abstracta nuestras instituciones de seguridad, pues me parece que una interesante es esta de tratar de reducir el daño social del delito y la violencia. Respecto a los incentivos, efectivamente, pues la medición del desempeño te puede ayudar. ¿Por qué? Porque la medición del desempeño sí tiene ese potencial para tratar de cambiar la conducta, ¿no? Generalmente, pues las personas tienden a darte lo que mides, ¿no? Como si tú mides tiempos de respuesta, te van a dar tiempos de respuesta. Si tú mides arrestos, te van a dar arrestos, etcétera. Entonces, es importante alinear estos incentivos correctamente y tener mucho cuidado de no estar esperando A cuando tú estás midiendo para B, ¿no? Eso puede generar problemas y resultados inesperados y consecuencias no esperadas de la acción. Pero en ese sentido es muy importante alinear los incentivos a través de la medición del desempeño para que efectivamente se use la inteligencia y premiar precisamente este tipo de acciones, ¿no? ¿Cómo logramos que efectivamente aquellos que utilizan la inteligencia toman decisiones acertadas, que efectivamente mejoran las condiciones de su comunidad, pues efectivamente sean premiados, ¿no? Bien. Bueno, no me tocó ninguna, pero los incentivos. Mira, yo lo que te contaría es, hay que disminuir la incertidumbre en la información que están utilizando los tomadores de decisiones. En general, yo los jefes de policía que he conocido aquí en México son muy conscientes de que necesitan inteligencia. El problema es no saben cómo crearla algunos y otros no confían en la inteligencia que les está llegando. Y esto también se instaura en algo mucho más grande, que es el cambio de sistema que estamos viviendo, no tiene que ver nada con el cambio político, pero es un cambio de sistema de un régimen autoritario a un régimen democrático en el que el ciudadano acaba siendo el receptor de toda la seguridad. Entonces ahí hay una modificación muy grande del tipo de inteligencia y el uso de inteligencia en el que todavía no se acaban de acomodar los actores que deben de producirla, de generarla y de utilizarla. ¿Quieren hacerlo? Pero hay que crearles los incentivos, hay que crearles esa información, se tienen que crear mayores capacidades de análisis y de hacer buena inteligencia para que no suceda lo de Culiacán, una situación de esa, porque esa es una falla clarísima que vimos ayer. Pues a menos que haya alguna otra pregunta,
vamos a dar por concluida esta primera mesa. Muchas gracias a nuestros ponentes y voy a pasar a entregarles esta constancia al doctor Marco Moloesnik. Gracias. Fernando Jiménez. Tú. Ya estoy cambiando. Anda volado. Y José Sumano.